Bienvenidos a la entrevista en Deutsche Welle, soy Johan Ramírez. Esta semana se cumplieron 2 meses de los ataques terroristas de Hamás contra Israel, que dejaron más de 1.200 muertos, cientos de heridos y más de 230 secuestrados, muchos de los cuales permanecen todavía en manos de esa organización islamista. Desde entonces Israel declaró la guerra a Hamás. Decenas de sus militantes han sido dados de baja, pero de acuerdo con organizaciones internacionales, más de 15.000 civiles palestinos también han perdido la vida. Hay preocupación en la comunidad internacional por la situación humanitaria en la Franja de Gaza, escenario de una guerra que parece prolongarse. Para conversar sobre estos temas, recibimos hoy en la entrevista al señor Shlomo Ben Ami, exministro de Relaciones Exteriores de Israel, quien formará parte de las negociaciones entre ese país y la Autoridad Palestina en el año 2000. Señor Shlomo Ben Ami, bienvenido al programa. Gracias. El conflicto en la Franja de Gaza necesita urgentemente salidas pacíficas. La vida de cientos de miles de personas está en riesgo. ¿Vislumbra usted alguna solución? ¿Cómo se conseguirá la paz? Bueno, la paz es una palabra mayor en el contexto de un conflicto que lleva ya más de 100 años y varias etapas de intentos muy serios de llegar a un acuerdo que no se ha podido conseguir. Por lo tanto, hablar en el corto espacio de un arreglo de paz global con los palestinos, yo creo que eso es mucho. Lo que hay que pensar es en términos mucho más inmediatos y es cómo llegar a la estabilidad en la Franja de Gaza, no en toda la cuestión palestina, en la Franja de Gaza, cómo llegar a que Hamás no pueda seguir siendo una amenaza para las poblaciones, las comunidades israelíes a lo largo de la franja, de la frontera con Gaza, y cómo crear las condiciones para una posible reactivación del proceso de paz más amplio, o sea, no solo con Gaza, sino también en Cisjordania. Pero el horizonte más inmediato es cómo acabar esta guerra y eliminar la posibilidad de que jamás siga siendo un actor político y militar en este conflicto. Señor Ben Ami, usted mencionaba procesos de paz. Usted participó en las negociaciones de paz entre Israel y la Autoridad Palestina en el año 2000. ¿Qué lecciones saca de esa experiencia cuando se trata de buscar puntos comunes para llegar a acuerdos, que es lo que la mayor parte de la comunidad internacional pide hoy en relación al conflicto que libra Israel contra la milicia terrorista Hamás? Sí, bueno, mire usted, en el año 2000 y después hubo otra etapa en el año 2008, se habló de la solución de 2 estados, pero ha resultado ser imposible conseguirla. Desde entonces se convirtió en uno de los tópicos más frecuentes en la comunidad internacional y por parte de los estadistas europeos y americanos. Pero yo tengo muchas dudas de que esa solución sea factible, sea posible conseguir. Por lo tanto, hay que pensar en etapas y por eso insistía en que la primera etapa es estabilizar Gaza y inyectar vida a la autoridad palestina, porque la autoridad palestina actual, la que representa a la colectividad del pueblo palestino, pues es incompetente, corrupta, ineficaz, y uno de los objetivos de esta guerra, según el propio presidente Biden en Estados Unidos, sería reformar la autoridad palestina para así establecer los fundamentos de un posible nuevo proceso de paz. A ver, entonces, si le entendí bien, señor Ben Ami, ¿cree usted entonces que la solución de los 2 estados ya no es la salida al conflicto entre Israel y los territorios palestinos? Yo pienso que es la salida ideal, pero no es posible, no es factible. No es factible porque ningún gobierno israelí es capaz de dar respuesta a las exigencias
de la OLP a la exigencia de la parte palestina. Para simplemente darle un pequeño ejemplo, nosotros les habíamos propuesto una devolución del 100% del territorio. Repito, 100% del territorio. Y rechazaron la propuesta. Yo creo que la comunidad internacional, los americanos y los demás tienen que preguntarse es si verdaderamente los palestinos están interesados en un Estado independiente, que están interesados en el fin de la ocupación militar, de eso no tengo la mínima duda. De que la solución de dos estados es la ideal, tampoco tengo una duda. Pero tengo dudas si lo quieren, porque se les ha propuesto lo máximo que Israel puede proponer. La gente se olvida de que hubo un proceso de paz serio en el que se propuso la partición de Jerusalén, una capital palestina en Jerusalén Este, una devolución de todos los territorios ocupados, una desmantelación masiva de asentamientos, y no lo aceptaron. Por lo tanto, uno se pregunta, bueno, ¿qué es lo que quieren exactamente? Pero Yo entonces apoyo otro tipo de solución, que sí, sería entonces para una usted no es solución factible entonces la salida, jordano-palestina. la solución de los dos estados, entonces dice usted, es la ideal pero no es factible. Por otro lado, resulta pues, preocupante que cada vez haya menos voces que apuesten por la negociación en el conflicto en la franja de Gaza. Tan solo lograr una tregua humanitaria en estos momentos parece una tarea monumental. Entonces, ¿qué posibilidades quedan para conseguir lo que usted dice, estabilidad en la región? Bueno, lo decía anteriormente, o sea, intentar destabilizar antes la franja de Gaza a través de la eliminación de Hamás como un actor militar. Yo no creo que la idea de Hamás, lo que representa esa ideología, puede desaparecer. Lo que tiene que desaparecer es su capacidad militar para desequilibrar el entorno. El momento que eso ocurra, hay que conseguir que la autoridad palestina vuelva a Gaza, porque en este momento no hay gobierno de la autoridad palestina en Gaza. Si es necesario una fuerza multinacional de la OTAN o de un grupo de países europeos y americanos, eso también sería importante, lo mismo que habíamos visto en Bosnia-Herzegovina, en la guerra de los Balcanes, para empezar a estabilizar la situación y ver cómo avanzamos después. ¿Crece la presión internacional, señor Ben-Ami, sobre Israel para que garantice la seguridad de los civiles en la franja de Gaza? ¿Cree usted que el gobierno de Benjamín Netanyahu está haciendo suficiente para evitar la muerte de inocentes? Mire, ese es un campo de batalla que no lo ha elegido Israel, lo ha elegido Hamás. Ese es un campo de batalla que no hemos visto desde la Segunda Guerra Mundial hasta hoy, incluyendo los Balcanes, Irak, Afganistán, Fallujah, ni en Argelia durante la lucha de independencia argelina hemos visto nada parecido. Por lo tanto, en ese campo de batalla, lo que ocurre es que Hamás, el liderazgo de Hamás, está dispuesto a sacrificar, además sin ningún escrúpulo, está sacrificando la población civil. La población civil es el escudo humano de la jerarquía de Hamás. Lo han dicho ellos, no lo digo yo. Han dicho, nosotros estamos en los túneles. Lo que ocurre sobre los túneles es la responsabilidad de la comunidad internacional, no es nuestra. Por lo tanto, es un campo de batalla muy difícil de tratar. Y yo confío que Israel está haciendo lo óptimo que se pueda hacer. Igual no es suficiente. Y por lo tanto, yo espero que esto acabe lo más rápidamente posible. ¿Y cómo conseguirá, en este momento? En esta coyuntura, cómo conseguirá Netanyahu la liberación de los más de 130 rehenes que 2 meses después de los ataques terroristas del 7 de octubre siguen en manos de Hamás?
Yo creo que los rehenes los mantiene Hamás como el último escudo en caso de que Israel llegue a amenazar realmente a la cúpula política y militar, a Yehia Sinwar, Mohammed Deif, que están ahí en los túneles de la zona de Khan Yunis. Yo creo que lo están manteniendo como el escudo. Yo creo que ellos en este momento no están interesados en un intercambio de rehenes con prisioneros palestinos. El hecho es que han violado el acuerdo de intercambio. El acuerdo de intercambio hablaba de que tienen que liberar a lo que queda de mujeres y niños, y no lo hicieron. Y una de las razones posibles es el temor que las mujeres cuenten cuando vuelvan a Israel los crímenes sexuales que han cometido contra ellos. Señor Ben-Ami, organizaciones internacionales rechazan la violencia de ambos bandos en este conflicto. Han calificado incluso como un castigo colectivo para los palestinos la respuesta que Israel ha dado a los ataques terroristas de Hamás del 7 de octubre. ¿Qué responde usted a quienes dicen eso? Bueno, yo lo único que puedo responder es que mi conocimiento del ejército israelí a lo largo de los años, cuando yo estaba en el gobierno y más tarde, no tiene ningún objetivo de apuntar a la población civil. En mi conocimiento elemental de lo que es la moral de la guerra, la cuestión de la muerte de civiles en sí, por trágica e indeseable que sea, no es un crimen de guerra. El crimen de guerra es apuntar a civiles, no la muerte de civiles. Apuntar a civiles es lo que ha estado haciendo Hamás desde el inicio de este conflicto. ¿A dónde lanzan los misiles? ¿A objetivos militares? A la población civil, a Tel Aviv, a ciudades israelíes. ¿A quién atacaron el 7 de octubre? ¿A objetivos militares? No, atacaron a civiles. Israel no está atacando a civiles. Es posible que esté cometiendo errores. Es posible que haya víctimas colaterales, pero yo no creo. Israel no lo está haciendo a propósito. Estuvo aquí en Israel hace unos días el fiscal general de la Corte Penal Internacional de La Haya, el señor Khan, y aquí mismo hizo la declaración que él le consta que el ejército israelí está constantemente acompañado por abogados de derecho internacional, por expertos de derecho internacional humanitario. Aún así, es posible que haya errores, es posible en una guerra de este tipo. La guerra es algo sucio por definición. Lo ha sido siempre. De repente descubrimos, hoy, Dios mío, si la guerra es un asunto sucio. No, lo ha sido siempre. El presidente Obama, el presidente de los Estados Unidos, ha matado más civiles con drones incluso que George W. Bush. Y tiene el Nobel de la Paz, por cierto. No sé, pero de todos modos hay que ver el contexto de la situación. La muerte de civiles es indeseable. Si quiere usted, es criticable, pero no es el objetivo de la campaña israelí. Ha sido y sigue siendo el objetivo de Hamás, que sus propios civiles mueran y que los civiles israelíes. Hamás gana apoyo internacional con la muerte de civiles y está interesado en la muerte de civiles palestinos. Compleja situación en la Franja de Gaza. Lo conversábamos con el señor Shlomo Ben-Ami, exministro de Relaciones Exteriores de Israel. Señor Ben-Ami, gracias por su tiempo, por esta entrevista. Gracias a usted.